Bienvenidas una vez más a este estudio de mujeres de la Biblia. Como decíamos al principio, hemos sido enseñadas, hemos aprendido de la palabra de Dios y queremos continuar haciéndolo. En esta noche nos acompaña una maestra del bien ya, que estuvo con nosotros el año pasado y pues ella es parte nuestra, es parte de nuestro ministerio, aunque ella está fuera de la ciudad, está en el sur de nuestro país, pues ella es parte de nuestro ministerio y siempre dispuesta a compartir de lo que el Señor le ha dado a ella. Sandra Díaz, madre, esposa, una creyente fiel del Señor, una sierva que el Señor la ha utilizado a través de diferentes medios para bendecir a otros. Es una persona que yo puedo testificar que es una sierva fiel y doy gracias al Señor por ello. Entonces, le vamos a dar la cordial bienvenida esta noche a nuestra hermana Sandra Díaz. Sandra, Buenas qué noches, bueno. mis hermanas queridas. Bendiciones. Qué bueno estar juntas nueva vez. Un placer para mí, una bendición que estemos juntas en este nuevo año. Amén, querida Sandra, permítame que estemos orando para dar inicio, para que el Señor la utilice en este tiempo para bendecir a este grupo maravilloso que se ha unido. Así que oremos. Padre bueno, Padre de misericordia, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por tus bondades, Señor. Queremos agradecerte por todo lo que tú hiciste en el año 2024 con nosotras, Señor. Y gracias por permitir que estemos aquí en este nuevo año que empieza, Señor. Pedirte que tú nos dirijas hacia puerto seguro, Señor, hacia donde tú quieres que estemos. Gracias, Señor, por poner en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Padre, y que iniciemos estos estudios de mujeres de la Biblia de esta magistral manera. Gracias, Señor, por nuestra hermana Sandra, Señor. Gracias por su disposición, por disponer de su tiempo, Señor, de lo que tú le has dado para que ella pueda compartirlo con nosotros. Sé tú con ella en esta noche, Señor, dirígela y que todo lo que ella hable, Señor, sea para glorificar y engrandecer tu nombre. Gracias, Padre, te damos por este ministerio y por nuestra iglesia y también, Señor, te agradecemos por los medios electrónicos que nos permites que nos podamos reunir aún estando cada una en los lugares donde nos encontramos, estando lejos, cerca, pero tú nos tienes juntas aquí en este tiempo. Muchísimas gracias, Señor, y sé tú con cada una de nosotras en este tiempo. Por Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 25, donde dice: ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que haya pagado el último centavo. Con esto en mente, vamos al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 25, donde vamos a estar viendo a la dama de esta noche, la mujer que vamos a estar hablando en esta noche. Si le molesta mi luz ahí detrás, por favor, decírmelo para apagarla. Yo no la estoy usando. Ok. Samuel 25, primera de Samuel 25. Murió Samuel y se reunió todo Israel. Lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de Parán. Había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. La mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos, y era calebita. Y David oyó en el desierto de Nabal que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y le dijo: suban a Carmel, visiten a Nabal y salúdenlo en mi nombre, y le dirán así: tengo una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes.
He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no lo hemos maltratado, ni les hemos faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis criados hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano, de lo que tengas a mano, des a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Entonces esperaron. Pero Nabal respondió a los siervos de David: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy en día que huyen del Señor, de su Señor. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y he de dárselo a hombres cuyo origen no conozco. Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron, y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. Y David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y cada uno se la ciñó. David también se ciñó la suya. Y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el equipaje. Pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal: David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, pero él los ha tratado mal. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros. No nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos, mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros, tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexione y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa. Y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. En otra versión dice, tan perverso. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 tortas de higo, y lo puso sobre un asno. Y dijo a sus criados: Vayan delante de mí, porque yo lo seguiré. Por tanto, no dijo nada a su marido Nabal. Cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte cubierta del monte, David y sus hombres venían bajando hacia ella, y se encontró con ellos. Y David había dicho: Ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Haga Así haga Dios a los enemigos de David, y aún más, si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de lo suyo. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra, y se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Le ruego que permita que su sierva le hable y que escuche las palabras de su sierva. Ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Pero yo, su sierva, no vi a los jóvenes que usted, mi señor, envió. Ahora pues, señor mío, vive el Señor y vive su alma, pues que el Señor le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano. Sean pues como Nabal sus enemigos y los que buscan el mal contra ti, contra mi señor. Y ahora permite que este presente que su sierva ha traído a mi señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi señor. Le ruego que perdone la ofensa de su sierva, porque el Señor ciertamente establecerá casa duradera para mi señor, pues mi señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en usted en todos sus días. Y si alguien se levanta para perseguirlo y buscar su vida, entonces la vida de mi señor estará bien atada en el haz de los que viven en el Señor, su Dios. Pero él lanzará la vida de sus enemigos como en medio de una onda. Y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que él ha hablado de usted, y se ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, por haber derramado sangre sin causa, por haberse vengado mi Señor.
Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdese de su sierva. Entonces David dijo a Abigail, bendito sea el Dios de Israel que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, mira que te he escuchado y te he concedido tu petición. Entonces Abigail regresó a Nabal y éste tenía un banquete en su casa como el banquete de un rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba ebrio, por lo cual no le comunicó nada hasta el amanecer. Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas y su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una roca, como una piedra. Y unos 10 días después, sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Señor que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Nabal y ha preservado a su siervo del mal. El Señor también ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Entonces David envió un mensaje a Abigail para tomarla para sí por mujer. Y los siervos de David fueron a casa de Abigail en Carmel y le hablaron diciendo, David nos ha enviado a usted para tomarla para sí por mujer. Ella se levantó y postrándose rostro en tierra dijo, miren, su sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Abigail se levantó apresuradamente, montó un asno y con 5 doncellas que le atendían, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Amén. Bueno, aquí está esta mujer, Abigail, que su buen entendimiento la llevó a salvar a su familia de una masacre, vamos a decirlo así. Eh, Tenemos a esta mujer, la vemos en el libro de Samuel. El libro de Samuel fue escrito por Samuel y en los primeros capítulos, en la primera parte, luego fue escrito entre el 500, entre el 600 y el 500 antes de Cristo. Luego la parte donde narra de su muerte en adelante, se dice que le escribió Natán, el profeta Natán y Gad. ¿Y qué tenemos aquí? Dice que el profeta Samuel había muerto, que el pueblo había quedado sin la persona que llevaba el consejo de Dios hacia ellos. David se encontraba huyendo de Saúl, quien quería matarlos por celo, porque Dios había prometido quitarle el reinado a Saúl, y David andaba huyendo de él. David se fue al desierto de Parán, que estaba en la frontera con Judá, se fue con sus valientes, con sus hombres. Raiza, me salió un mensaje. Okay. Se fue con sus hombres y vivían de una manera nómada y con muchas necesidades. Ellos habían estado ayudando a cuidar los animales en el desierto de este hombre, de Nabal. Recordemos que David era pastor de ovejas y se encontraron con los animales de este señor Nabal, que era un hombre rico, pero duro, un hombre necio, y dice la palabra, de malas obras. De pocas personas la Biblia dice que de malas obras. Cuando se refiere a Nabal así, es porque estaba, la maldad de Nabal era conocida. Nabal estaba casado con una mujer que se llama Abigail, nuestra mujer en cuestión, de quien dice la Biblia que era de buen entendimiento y hermosa. Me llama la atención que lo primero que la Biblia habla de ella es que era inteligente, que era de buen entendimiento, y luego dice que era hermosa.
David y sus hombres habían cuidado de las pertenencias de este hombre, y llegado el tiempo de la esquila, que es lo mismo, lo equivalente a la cosecha, en las siembras, David envía mensajero para obtener de Nabal el justo pago por su trabajo, un trabajo que merecía, David merecía ese pago, por cierto, pero sin embargo no lo exige, sino que apela a la generosidad de Nabal. Primera de Samuel 5:25, del 5 al 8. Aquí estamos. Dice la manera como David envía una comisión de 10 jóvenes y le dice, salúdenlo, salúdenlo, dígale, tenga larga paz, paz a ti, paz a tu casa. Sin embargo, la respuesta que obtienen de Nabal es una respuesta de un insulto. Nabal le dice, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? O sea, él no sabe quién es David, cosa que miente Nabal, porque se había regado por todo Israel la fama de David, que era en ese tiempo la fuerza militar más grande, vamos a decirlo así. Incluso los demás reyes le tenían miedo al ejército de David, que se estaba conformando. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? O sea, tú no sabes quién es David, pero sabes incluso de qué linaje viene, del linaje de Isaí. Y el insulto viene cuando le dice, hay muchos siervos hoy que huyen de ese señor. Lo llamó siervo rebelde, un siervo que había escapado de su señor, fingiendo no saber quién era David. Otra parte que dice aquí, cuando le dice, he de tomar yo mi agua, estoy en el versículo 11. He de tomar yo mi agua, mi carne y preparada y dárselo a hombre cuyo origen no conozco. O sea, tú acabas de decir que sabes quién es su padre, sabes de qué linaje él viene y ahora lo desconsideras de esa manera, cuyo origen yo desconozco. Nabal le responde de una forma agresiva, vergonzosa, humillante a David, y David decide tomar venganza por el agravio. En el versículo 13 vemos donde él le dice, cíñase cada uno su espada, y él también se ciñó la de él. Eso, agarraron sus espadas, 400 hombres, y se fueron con toda la furia que podía tener. El capítulo anterior, David había perdonado la vida a Saúl. Y el capítulo siguiente, el capítulo 16, también David le perdona nuevamente a Saúl. Sin embargo, Samuel, sin embargo, Saúl en una posición más alta que él, David, por ser el ungido de Jehová, tiene misericordia de él. Sin embargo, este señor que lo humilla, David se enerva y se llena de toda su ira y decide ir a su casa y dice que no le quedará ni un solo varón. Y aquí, en el capítulo, en el versículo 14, entra en escena nuestra mujer que estaremos estudiando, nuestra Abigail. Dice, pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal, lo que había sucedido. David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, pero él lo ha tratado mal. Y le dice en el versículo 17, ahora reflexione. En la Reina Valera dice, ahora, un segundito. Reflexiona y mira qué has de hacer. Es la expresión que utiliza. O sea, este siervo nos está dejando claro que Abigail era una mujer que ejercía cierto liderazgo. De la forma que él se refiere a ella, para que buscando una solución, era porque ella ejercía un liderazgo dentro de su casa. Esta mujer, Abigail, que su nombre significa mi padre me ama o la alegría de mi padre, esta mujer es una mujer que termina casada con un hombre malvado, cruel, irrespetuoso, tosco, necio, maleducado, irreverente, maltratador. Quizás por los matrimonios arreglados de la época. Quiero que veamos desde fuera cómo se ve esta Abigail,
¿Cómo podemos percibir a Abigail desde fuera? Desde fuera vemos a esta mujer hermosa, inteligente, rica, con una gran casa, con muchos sirvientes, administradora de un gran hogar, con todo lo que hay en ese hogar disponible para ella. Lo vamos a ver más adelante. Eh, muchos sirvientes, con una inteligencia reconocida y con el respeto de muchos. Desde afuera así la vemos, pero por dentro, desde dentro, Abigail vive un matrimonio, es una mujer sufrida, una mujer que lidiaba diariamente con un hombre de malas obras. Abigail vivía en una jaula de oro, como decimos aquí. El siervo va donde ella y no donde Nabal, y esto nos habla de la, como le decía, del liderazgo que ella tiene dentro de su casa y le informa el mal que viene sobre ellos. Ella, versículo 18, entonces Abigail se dio prisa y tomó todas estas cosas que tomó, todos estos panes, todas estas uvas, y hace un plan. Una mujer de armas tomar, es una mujer que actúa rápido, es una mujer que tiene muy trazada, toma todo, ella tiene todo a su disposición, toma los panes, toma. Si ella hubiese tenido algún impedimento dentro de su casa, ni siquiera el siervo le dice, porque sabía que ella no iba a poder hacer nada. O se iba a echar a llorar, o quizá iba a ir donde su marido a decirle lo que pasaba y la situación se iba a empeorar. Ella arma este plan, envía a los mensajeros con toda esta provisión y ella se va por un atajo. Se va por un atajo y se encuentra con David de frente. Cuando ella hace esto, no le informa a su esposo de nada de lo que iba a hacer, no porque se lo iba a ocultar, sino por la situación en que ya estaba su esposo tomando. Vemos en el versículo 23 que David y sus hombres, enfurecidos, se encuentran de repente con esta escena. Se encuentran de frente con una mujer bella, ya de por sí, eso llama la atención del hombre. Todos estos regalos, todos estos presentes, y encima de esto, ella se baja de su asno, se postra y se hace llamar sierva. Yo me imagino que ella causó una impresión en David. Y todas estas cosas fueron amansando, vamos a decir así, calmando, apaciguando la ira que estos hombres llevaban. Vemos donde en el versículo 23, donde dice, cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra y se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sea solo sobre mí sea la culpa. Le ruego que su sierva le hable y que escuche las palabras de su sierva. Ella se postra, se humilla y se echa la culpa a ella de su marido, se echa la culpa, el pecado sea sobre mí. Me recuerda cuando, sin ponerlo en balanza de que es igual, pero me recuerda como Jesús se cargó nuestros pecados. Ella está haciendo esto por su esposo, por su casa. Sea el pecado sobre mí y le pidió permiso para hablar. Es una mujer prudente también. Y pensemos que ella es una señora rica, es una señora adinerada, quizá la más adinerada del lugar. Ella no fue con esa altivez de señora rica, ella no fue a echarle más leña al fuego, vamos a decir así, ella fue como una sierva. Nosotros hemos visto muchas veces, hasta en los supermercados, esposas de militares que ellas aman como que son ellas la coronela o la generala. Y algunas veces las señoras pudientes, así, son un poco altivas, pero esta señora no es así. Y se presenta donde David, ella no justifica la maldad de su esposo, ella reconoce que su esposo actuó mal. Le dice, no le hagas caso a Nabal, porque tal como es su nombre, el nombre Nabal significa necio. No sabemos si a Nabal le pusieron ese nombre cuando nació o si se ganó ese nombre por sus acciones. Dice,
Pero inmediatamente le recuerda a David que no debe tomar venganza por su propia mano. Estamos en el versículo 26, donde ella dice: ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor ha impedido derramar sangre y vengarse de tu propia mano. El Señor, David, ella apela a la sensibilidad de David, recordándole sutilmente eh, las promesas de Dios para con él, recordándole sutilmente su palabra, que él no debía tomar venganza por el Señor. Y David había vivido la experiencia de las veces que Dios le había salvado de la muerte de parte de Saúl. David había vivido cuando Goliat, como el Señor hizo esa obra grandiosa a través de él, porque sabemos que eso fue obra del Señor a través de David, de matar a ese gigante con esa piedra. Y ella apela a eso, porque cuando ella menciona en el versículo 29, ajá, ella apela incluso usando esas palabras: el Señor lanzará, dice, y si alguien se levanta para perseguirlo y buscar su vida, entonces la vida de mi Señor está bien atada al haz de los que viven con el Señor, su Dios. Pero Él lanzará la vida de sus enemigos como en medio de una onda. Ella está apelando a que David recuerde cómo esa onda mató a Goliat, cómo él, para que él recuerde todas las cosas que el Señor ha hecho y cómo él no debe de tomar venganza él mismo en sus manos. Le pide perdón y le pide que se acuerde de ella cuando Dios haga todo lo que ha de hacer con él. Y esta mujer era una mujer enterada del proceder de Dios. Yo creo que parte de su reconocida sabiduría era la forma como ella vivía eh, un temor reverente hacia Dios. Ella sabe que él no debe tomar venganza. Ella sabe que no debe derramar sangre inocente, porque aunque David era merecedor de ese salario, no por eso tú tenías que ir y acabar con todos ahí. Actuó erradamente David también ahí. En el versículo 32 vemos: entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió y a encontrar. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. David reconoce que Dios le ha hablado a través de Abigail. Bendice su inteligencia y la bendice a ella por haber evitado una masacre, eh, por haber evitado vengarse por sí mismo. Y bueno, yo lo pienso de esta manera. Yo quiero que ustedes imaginen que estamos en la frontera y que vienen un grupo de vándalos de la frontera hacia acá y que van a entrar a la casa de algunos de nosotros para saquear, vamos a decir así. Que tú te enteres y que tú vayas y tú te encuentres con él en el camino y que tú lo evites. No sé si alguno de ustedes podría hacerlo. Yo, de pensarlo, me muero del susto, del pánico. Pero esta mujer valiente lo hizo y obtuvo la recompensa. Porque dice, también me gusta, me llama mucho la atención cómo ella entrega los presentes. Ella le dice: aquí está lo que tú te ganaste, o aquí está lo que le pediste y que no te dieron. No, quiero que tú recibas, David, que tú recibas este presente para tus hombres. Y todo con una humildad, con una sencillez, con un espíritu de sierva, verdaderamente. Y en el versículo 35 dice: David recibió de su mano lo que ella había traído y le dijo: sube en paz a tu casa. Mira que te he escuchado y te he concedido el perdón. Cuando eh, David perdona a toda su casa por causa de ella, por la acción de ella, la impresionó y los argumentos que le dijo
fueron verdaderos y lo convenció. Se apaciguó todo, ellos se devuelven y ella se va a su casa. En el versículo 36 vemos que cuando ella vuelve a su casa, encuentra a su esposo ya borracho, con un banquete como de un rey, porque este señor, Nabal, tenía una arrogancia, él se creía que era un rey, se creía que era un rey y era un necio y era un tonto, porque él le hubiese bastado invitar a David a ese banquete y se hubiese evitado todos esos problemas y hubiese complacido a David y a los hombres de David que lo ayudaron. Dice ahí el siervo cuando le dice, y nada nos faltó, y nada se nos perdió. Y este señor no dice cuando llega el tiempo de la esquila, dice, oh, pero qué bien nos fue este año. ¿Y qué pasó este año? ¿Qué hicimos este año que no hicimos en años pasados? Como un balance estratégico de su empresa, que son sus ovejas. ¿Qué hicimos este año que tenemos esta ganancia, que no tenemos pérdida? ¿Qué fue lo que pasó? No, se ve incluso, y yo puedo especular, que quizás Abigail tenía cierto tipo de administración dentro de este negocio, cierto tipo de lo ayudaba de alguna manera con la administración, porque él se ve lo tonto que es, él ni siquiera se da cuenta que obtuvo una ganancia adicional, que nada se le perdió. Pero él era así y tenía su banquete como de rey, sabiendo que había a un grupo de personas que están en el campo que le había negado una cosa y que encima de que lo había negado, lo había humillado y él siguió como que nada había pasado, no tomó armas a tomar, no tomó provisiones para su seguridad y la de su familia, sino que se fue a fiesta y ella llega, lo encuentra así y ella como mujer sabia no le declara nada esa noche, espera el momento adecuado, porque Abigail era una mujer que, según lo que nos describe la Biblia, sabía esperar el tiempo para hablar y para hacer las cosas. Era una mujer que maneja. Ella parece que había leído que hay tiempo para todo, porque ella en el momento que tuvo que actuar, tomó las cosas y salió y actuó. Pero en el momento que tenía que hablar o que debía callar, supo callar. Si ella le dice a su esposo no le hubiese permitido ir al encuentro con David y se hubiese dado la venganza. Si ella llega en ese momento y lo encuentra borracho, le dice lo que pasó, hasta su vida podía correr peligro porque un hombre borracho, malo, que tú vayas a contarle esto que ha sucedido, podría tomar venganza, furia contra ella misma o agarrar un grupo de hombres y caerle atrás a David y seguir la contienda. Abigail sabía esperar el tiempo. Lo demostró al preparar todas esas provisiones de una forma ávida y sin provocar el enojo de su esposo. Lo demostró cuando habló con David y lo demostró cuando llegó a su casa y esperó hasta que su esposo se le hubiese pasado eh, la borrachera. Mateo 5:39 nos habla de que no contendamos. Vamos a buscar. Mateo 5:39, hablando sobre la venganza, dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. El que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Aquí el Señor nos habla de cuando nuestra vida corre peligro, cuando estamos en una situación que nos hace vulnerable, porque le dice al que te obligue, ¿verdad? Entonces, esta mujer se encontraba en una forma vulnerable con este esposo así, borracho, y ella no lo provocó, no provocó su ira en un momento en que él pudiera hacerle un daño, en un momento en que él podía tomar una acción, sino que ella esperó, esperó al día siguiente
Y eh, eh, yo por eso empecé leyendo la parte de ponte de acuerdo con tu adversario, porque, hermanas, no nos pongamos en peligro, no nos expongamos. Si en alguna situación estamos en que somos vulnerables, no provoquemos al malo. eh, Pongámonos a salvo y entonces denunciemos cualquier situación, pero mientras estemos vulnerables, no provoquemos al malo, cualquiera que sea el malo, cualquiera que sea nuestro naval. Es mejor ser sumisa y esperar hasta que podamos denunciar y ponernos a salvo. Eso se lo digo para que no es que siempre tenemos que quedarnos calladas, pero sin ponernos en una situación que nos haga vulnerables. Y eso hizo Abigail, tanto con David, que no era malo, pero estaba muy irritado, y con Nabal, a quien ella misma definió como perverso. Primera de Samuel, en el versículo 37, dice que a la mañana siguiente, cuando a él se le había pasado, estoy parafraseando, se le había pasado ya el efecto del vino, ella le contó lo que había pasado y él quedó como una piedra. Yo imagino que lo que le dio a Nabal fue o un ACV, un accidente cerebrovascular o un infarto. Y 10 días después el Señor lo hirió y murió. El Señor lo hirió, no David. El Señor lo hirió y murió. En el versículo 38 vemos como David alaba a Dios porque juzgó su causa y no él mismo. Vamos a verlo. Dice entonces, estoy en el versículo 38. Y unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Dios que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Nabal y ha preservado a su siervo del mal. David alaba a Dios porque fue Dios quien juzgó su causa y no él mismo. Debemos recordar siempre que el Señor gobierna. Luego David envía mensajeros para tomar a Abigail para esposa y ella nuevamente lo recibe con esta humildad de sierva. En el 41 dice, ella se levantó y postrándose en tierra dijo, miren, su sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Abigail se casa con David, tiene un hijo y este hijo viene de ser la esposa de un malvado, ella termina siendo parte de la familia, su hijo del linaje del rey David, del linaje del cual vendría nuestro Mesías, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A modo de conclusiones, podemos ver que Abigail usó su sabiduría para intermediar entre su esposo perverso y la fuerza militar más grande del momento, la fuerza de David y sus valientes. Ella fue humilde, fue diligente en actuar rápido, fue prudente en esperar para hablar en su tiempo. Hizo que David reconociera que iba a actuar mal, con violencia. Dios la libró de un esposo malvado. Terminó, como les dije, casándose, siendo parte de la familia del rey, hija de los hijos del rey David. Tuvo un hijo con el rey David. Hermanas, vamos a hacer una aplicación para nosotros. Hermana, ser sumisa y ser ayuda idónea significa que debemos ayudar a nuestros esposos cuando estén equivocados. Sí, tenemos que hacerlo. No podemos hacernos cómplices con ellos cuando van a actuar mal. Pero como siempre les digo, las necesidades de sus esposos, de sus hijos, de sus jefes, de sus maestros, de las que están estudiando, no son iguales en cada una de nosotras. Debemos sí ser ayuda a las diferentes situaciones que se le presentan a los nuestros, porque tienen tentaciones diferentes, gustos diferentes, problemas diferentes. Nosotros debemos ser ayuda de ellos, debemos ayudarlos cuando estén equivocados también a reconocer,
¿Pero cómo? Con amor, con dulzura, con respeto sobre todo, nunca de una forma áspera, nunca diciendo te lo dije. Seamos humildes, debemos ser humildes, hermana, con los nuestros, ya sea que sean superiores e inferiores. Me refiero a, ya sea que sean jefes o subalternos de usted, ya sea que sea su hermana o sea su hijo de 5 años. Debemos ser humildes con los demás, que la cortesía nos distinga, que, que hagamos uso de la sabiduría en las diferentes situaciones que se nos presenten y que si carecemos de ella, pidámosle a Dios que Dios nos la va a dar la sabiduría. Que no encendamos los ánimos airados ya, que no encendamos los ánimos ya airados, que no nos hagamos partícipe de obras malas con nadie, que, que a veces se nos presentan situaciones y nosotras a veces nuestras opiniones ayudan a que nuestros esposos tomen decisiones airadas. Sé de un caso de una persona que le debía dinero a otra y le quitó un bien, le quitó un carro a, a su acreedor. Y cuando el carro que le quitó fue el carro de la mujer, la dejaron a pie en la calle. Y la mujer lo llamó al hombre, le dijo, tú vas a dejar que te haga eso, tú vas a dejar eso así. El hombre fue y mató a la persona. O sea, ella fue quien encendió ese fuego que ya estaba ahí, ella fue que avivó ese fuego y, y destruyó su familia por completo. En vez de decirle, pero el orgullo que a veces sentimos nos impide ser humilde y nos impide actuar y aconsejar de una forma humilde. Que nos llevemos de esta mujer que era una pacificadora y que nosotros podamos ser eso. Decirle a los demás me refiero a los nuestros, en lo que están fallando de una forma que pueda ser aceptable, una forma humilde, de una forma, en forma de un consejo, si tenemos que usar la palabra de Dios, pero no ven, que aquí dice en Mateo que tú no puedes, no, usa el principio. Yo uso mucho con mis hijos, más que memorizarle versículos, yo uso mucho el principio bíblico. Mira, no se puede hacer esto porque está mal, porque Dios dijo en la Biblia, en tal parte, en tal parte, en tal parte, y a veces yo me han dicho, y eso está así, mami, búsquemelo, y yo se lo busco. Pero cuando tú le dices, no mienta, porque en tal parte dice, tú lo estás, a veces haces que no entre el mensaje en ellos. Entonces, hermana, seamos pacificadoras, porque recordemos, como dice en Mateo 5, que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y a modo final, quiero que recordemos, que nos quedemos con el Proverbios 15:1, que dice, la branda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Que en nuestras palabras esté el quitar la ira o hacer subir el furor. Y que optemos por ser personas que quiten la ira, que quiten los problemas, que traigan paz. Podemos quitar un problema, pero podemos ayudar al otro a ver un problema de una forma que no sea tan grave o quizás a buscarle solución. Que nos quedemos con esto de que la blanda respuesta quita la ira. Muchísimas gracias. Bendiciones. Wow. Ay, como siempre, Señor, es una bendición poder recibir de parte de Dios su palabra en un lenguaje llano, entendible. Agradecemos a Dios por Sandra y sobre todo agradecemos a Dios porque a Él le plujo utilizarnos y en este caso específico poder utilizar a Sandra como un instrumento para traernos este mensaje en esta noche. Cómo nosotros podemos ser mujeres sabias que edifican su casa. La mujer sabia edifica su casa y en este caso de esta mujer que tenemos en escena,
es una mujer que edificó su casa. Ella guardó su casa de la destrucción. Que en esa misma medida el Señor nos ayude. Como decía Sandra en el ejemplo, muchas son las mujeres que con sus mismas manos destruyen. Destruyen su vida y destruyen la vida de los suyos. Y cuando hablo de los suyos, hablo del esposo y de los hijos. Porque si afectamos a nuestro esposo, también afectamos a nuestros hijos y por ende se afecta todo el círculo. Así es. Entonces, agradecemos al Señor esta noche por esta palabra de Dios que nos ha sido dada y que podamos ver, copiar, emular este ejemplo y que sea una realidad en nuestras vidas. Siempre tengo que decir en este espacio que nos ayuda el Señor a que no sean simples exposiciones, sino que en cada enseñanza de cada mujer nosotras podamos quedarnos con la mejor parte. No para tenerlas ahí simplemente, sino para poder practicar, para poder dar vida a esa palabra de Dios, que sea vida en nosotros y que realmente podamos ser mujeres que edifican. Es el tiempo de abrir los micrófonos, sus preguntas, comentarios y demás. Vamos a aprovechar a nuestra maestra que está ahí esperando por ustedes. Gracias, amada Comay. Gracias doy al Señor por ver la obra maravillosa que ha hecho y sigue haciendo en usted y los suyos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén.